Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo todos los días martes. Gracias a todos y todas por brindarnos con su amable sintonía. Recuerden que nos pueden estar transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura, a través de los 940M de amplitud modulada, así como también a través de nuestra página de Facebook Frecuencia Subversa, y igualmente por los días jueves a través de la plataforma La Conquista del Pan.ar, a esto a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, 7 p.m. hora de Argentina. Entonces, el día de hoy tenemos un programa súper especial, debido a que, bueno, estamos conmemorando un mes más, de una fecha más de lo que fue un acontecimiento importante en la organización popular del país, del Ecuador, es algo que se dio específicamente en la ciudad de Guayaquil. Así que bueno, estamos con un invitado especial, es alguien que seguramente muchos de ustedes debieron conocer. En mi caso yo lo conocí a partir de haber atravesado las aulas universitarias. Me refiero al profesor Mario Hunda. Y bueno, entonces, pero antes que nada, casi me olvido, quiero darle el saludo a mi compañero Mateo. Hola David, hola, ¿qué tal Mario? Un gusto tenerlo aquí en este espacio de entrevista virtual, de esta nueva modalidad, de nueva normalidad. Igual saludos a todos y todas quienes nos escuchan a través de los diferentes medios. Igual, como decía David, no solo aquí en el territorio denominado ecuatoriano, sino también en los otros aspectos, otras territorialidades, otras fronteras, otros horizontes. En ese sentido, agradecemos a todos y todas quienes hacen posible que podamos llegar hacia estos nuevos horizontes. Gracias, con eso empezar. Igual agradecerle full a Mario. Yo también lo pude conocer anteriormente. Creo que él ha estado muy vinculado al tema pedagógico, y también no solo eso, sino también con una trayectoria de accionar y de agencia social, desde el sindicalismo, desde muchas esferas. Entonces, con eso decirles que vamos a tener una conversación súper enriquecedora el día de hoy, y anunciar que se queden todos y todas durante esta hora de programa. Nada, con eso empezamos, David. Así es. Entonces, bueno, primero le damos el paso a Mario, quien también, debo decir, es el subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Así que bueno, Mario, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Bueno, hola David, hola Mateo, y también un saludo a todas las personas que nos escuchen y que nos van a escuchar en algún momento, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un gusto de poder conversar con ustedes este ratito que vamos a charlar. Así es, Mario. Entonces, bueno, el propósito de esta entrevista que hemos querido establecer con ustedes es hablar sobre lo que significó en su momento este hito en lo que, como lo dije al principio, la organización popular, en la organización de los trabajadores, de lo que fue el 15 de noviembre en la ciudad de Guayaquil durante el gobierno del presidente Tamayo, esto en el año 22. Entonces, para ver si arrancamos con eso, díganos desde su perspectiva qué significó el 15 de noviembre del 22 para la historia de este país. Bueno, yo creo que hay varios significados que nosotros podríamos verle al 15 de noviembre de 1922. Fue evidentemente la primera acción fuerte de la clase obrera ecuatoriana en un momento en que la clase obrera, en tanto clase obrera moderna, ¿no? Estaba configurándose estaba recién conformándose a raíz de las transformaciones que se vivían en la economía y consecuentemente en la estructura de clases de la sociedad ecuatoriana. De alguna manera fue una demostración
de que la clase trabajadora se constituía no únicamente en un elemento de la producción, sino también en un actor de la vida social y política del país, es decir, en un sujeto que pretendía también tener voz en, en el desenvolvimiento del país. A partir, como suele ocurrir con todos los movimientos sociales, a partir de sus condiciones concretas, a partir de sus reivindicaciones, pero ya claramente con una visión más amplia, ¿no? Con una visión de sociedad. De alguna manera, con altas y bajas, con idas y vueltas, el movimiento sindical en el Ecuador sigue en esta tradición, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el 15 de noviembre mostró también que las luchas importantes, que las transformaciones sociales requieren de la constitución de acuerdos y alianzas entre las clases mayoritarias de la población. Es decir, que no es suficiente que un único sector, ¿no?, sea los trabajadores organizados, o sea el movimiento indígena o cualquier otro, no es suficiente que un único sector se movilice, ¿no? Es necesario que se lleguen, bueno, idealmente a acuerdos y alianzas, pero por lo menos a confluencias en la lucha. Y como tendremos ocasión, ojalá, de ver y de reflexionar más adelante, esto queda nuevamente refrendado, esta necesidad queda nuevamente refrendada si nosotros pensamos en lo que ocurrió hace un año, ¿no?, en octubre de 2019. En tercer lugar, yo creo que otra de las enseñanzas es el tipo de respuesta que suelen dar las clases dominantes ante luchas que cuestionan más o menos profundamente su dominio y que cuestionan más o menos profundamente la lógica de la dominación de clase de la burguesía. El 15 de noviembre nos mostró una respuesta brutal y salvaje, ¿no? Y a la vuelta de los años, ¿no?, nosotros vemos que el comportamiento de las clases dominantes y del Estado, cuando es manejado de modo tan directo por esas clases dominantes, sigue siendo de una respuesta violenta frente a las demandas populares, ¿no?, cuando son masivas y cuando, digamos, logran poner en cuestión algunos elementos de ese dominio. Yo centraría en esos tres, ¿no es cierto?, en la medida en que los podemos reconocer en el momento actual. O sea, son situaciones, enseñanzas que resultan de la lucha del 15 de noviembre de 1922, ¿no?, pero que al pasar de las décadas, ¿no?, continúan estando vigentes, ¿no?, continúan estando allí planteadas, ¿no? Y yo creo que si es que uno se ubica desde la perspectiva de las luchas sociales por la emancipación, estos elementos deben ser resaltados y deben ser reflexionados continuamente. Obvio que no solo desde la perspectiva de la rememoración, ¿no es cierto?, no únicamente desde la perspectiva de la memoria, que es muy importante, ¿no? Un pueblo sin memoria no tiene presente ni tiene futuro. Pero la memoria vista desde las necesidades acuciantes del presente. Sí, así es, creo que esa es como que una buena entrada para comprender lo que significa esta fecha, que bueno, no, como usted mismo lo dijo, fue atacada brutalmente por parte de los organismos del Estado, por así decirlo, en ese entonces, y que de alguna manera más bien ha quedado, creo que en la memoria popular o subalterna que en la
que en la historia o la narrativa oficial de este país. Y bueno, justamente también hablaba sobre me pareció interesante esa comparación que hacía con lo que pasó el anterior año, en octubre del el 2019. Y bueno, para que, como lo dijo al principio, tenemos la posibilidad de que nos escuchen también en otras latitudes del mundo, ¿no? Del continente, para que en esta parte nos dijera o nos explicara más momento esto de que hubo muchos sectores que participaron, muchos actores. ¿Cómo podríamos entender que en pleno 1922 ocurra esto, ¿no? ¿En qué contexto nos encontrábamos en ese entonces? Bueno, hay que entender que para 1922 el capitalismo ecuatoriano era todavía bastante incipiente, ¿no? Con esto queremos decir, por una parte, que había una región muy grande del país, tanto en términos territoriales como en términos poblacionales, en las que todavía seguían vigentes las formas económicas heredadas de la colonia, ¿no? Y junto con ellas, relaciones sociales marcadas por esto que podríamos llamar una suerte de espíritu de hacienda, ¿no? Que de alguna manera nosotros lo podemos seguir viendo en la sociedad ecuatoriana, perviviendo tanto en las clases dominantes como en algunos sectores de las capas medias. Y en donde las formas de explotación, acá me estoy refiriendo pues obviamente sobre todo a las haciendas de la sierra, seguían marcadas por esa combinación, ¿no? Medio abigarrada de formas de apropiación de sobretrabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, el guasipungo, el trabajo al partir, digamos, el yanapazgo, ¿no? Que eran las formas heredadas de la época colonial, en la cual el trabajador indígena, ¿no? El campesino indígena, era considerado prácticamente como propiedad de la hacienda, ¿no? No eran consideradas personas libres, ¿no? Y esto significaba también que, por ejemplo, en el caso de los guasipungos, que es la forma más conocida de estas modalidades de apropiación de trabajo excedente, los indígenas campesinos tenían como usufructo unas tierras, unas chacras, ¿no? En las cuales trabajaban, digamos, 1, 2 o 3 días por semana, según cuál haya sido el régimen en cada una de las haciendas, y el resto de la semana tenían que trabajar para la hacienda. No había allí un pago en salario, ¿no es cierto? Y los trabajadores se encontraban sometidos a la potestad, al dominio y al arbitrio de los hacendados. Esto tenía que ver no únicamente con la relación económica, ¿no? Sino también con el trato que daban los hacendados a los indígenas en las haciendas, ¿no? En la medida en que no eran considerados, vamos a decir, personas libres, para ponerlo en genérico, pero hay que tener en cuenta que de manera que esta visión empataba con el dominio colonial, también se dudaba en el fuero interno, por decirlo de alguna manera, del carácter humano de los indígenas, que fue un debate muy importante al inicio de la colonia, ¿no? Es ese famoso debate de Bartolomé de las Casas contra Ginés de Sepúlveda, en donde Las Casas, el obispo Las Casas, defendía el carácter humano del indígena y a su vez Sepúlveda lo rebatía. En lo concreto, esto significaba que los indígenas
no eran tratados con ningún tipo de dignidad. O sea, la dignidad misma de la persona era anulada en la medida en que existía este tipo de relación con la hacienda. Todavía hacia 1930 se podía encontrar en los avisos clasificados de la prensa, en el comercio, por ejemplo, cosas tales como que se vende hacienda, ¿no es cierto?, de tanta extensión, con tantas cabezas de ganado y con tantos indígenas, ¿no? Lo cual muestra claramente, ¿no es cierto?, cuál era la manera como la sociedad entendía esta relación, ¿no? Independientemente de que ya no existía la esclavitud, ¿no?, que como sabemos en el Ecuador fue abolida en el gobierno de Urbina, pero de cualquier manera estas formas cuasi esclavistas, cuasi feudales, ¿no?, que era un poco esta amalgama, ¿no es cierto?, que constituía las formas de producción en las haciendas, seguía vigente, ¿no? Que la independencia y la república, ya estamos hablando de 1922, por lo tanto 100 años de las gestas independentistas, ¿no? 100 años de la batalla de Pichincha también, y sin embargo, ¿no es cierto?, se seguía con esta visión. Los indígenas eran mantenidos forzosamente por fuera de, digamos, también un genérico que era muy usado antiguamente, los beneficios de la modernidad, sea lo que eso significara. Esto significaba también, ¿no es cierto?, que no se les reconocía, por ejemplo, el derecho a educarse. Debemos recordar que los esfuerzos por la educación indígena parten justamente de las propias organizaciones indígenas, ¿no?, que planteaban, ¿no?, esta alfabetización de los indígenas y esta idea de la educación bilingüe, ¿no es cierto? Que, digamos entre paréntesis, era una idea que la había planteado mucho tiempo antes Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿no? Simón Rodríguez tuvo en varios países del área andina, del área bolivariana, una presencia interesante en propuestas educativas, en propuestas pedagógicas, y entre ellas la creación de un colegio en la zona de la Tacunga, ¿no?, en donde él planteó de manera clara, ¿no es cierto?, y de manera terminante, la necesidad, uno, de que se dé educación a los indígenas en ese colegio, y en segundo lugar, que los indígenas sean educados también en su lengua, ¿no es cierto? Pero evidentemente la visión colonial que de todos modos se mantuvo, o sea, no dio paso a ninguna de las dos propuestas de Simón Rodríguez. Tanto así que la lucha por la alfabetización indígena tuvo que seguir rumbos muy complicados. Hay que recordar los esfuerzos de Monseñor Proaño, de Monseñor Leonidas Proaño, de avanzar en la educación indígena, la creación de las escuelas radiofónicas populares, que era el mecanismo que él planteó para poder educar a los indígenas, que los indígenas puedan educarse, en una época en la cual los hacendados se oponían radicalmente a dicho proceso. Las escuelas radiofónicas eran, por un lado, porque las líneas o las ondas, perdón, radiofónicas, permitían que la señal y los programas de alfabetización lleguen, digamos, hasta el campo, ¿no es cierto?, hasta las casas de los indígenas. Solían reunirse, según cuentan sacerdotes y, y legos que colaboraron en ese esfuerzo con Monseñor Proaño,
en la casa de alguno de ellos, ¿no es cierto? Y, digamos, seguían el programa de radio con la ayuda o la facilitación, que era el término que se utilizaba y que todavía escuchamos en muchos programas y proyectos, con la facilitación de estos sacerdotes y estos voluntarios laicos, que tenían que llegar a las haciendas la mayoría de las veces clandestinamente, ¿no? Porque eran repelidos por las guardias, ¿no es cierto?, de los hacendados, por los mayordomos. Cuenta un sacerdote de Riobamba que hizo esa labor, ¿no es cierto?, que muchas veces eran repelidos a balazo limpio, ¿no es cierto?, porque aquellos que planteaban la educación de los indígenas eran vistos como comunistas, ¿no es cierto? Bueno, pero esto simplemente para reafirmar el hecho de que muchas de las condiciones que existían en 1922 pervivieron todavía hacia las décadas de 1960, de 1970, incluso después, ¿no es cierto? Y que muchos problemas siguen allí anclados, ¿no? Obviamente, ya la situación de la fuerza de trabajo indígena no es la misma que en 1922 por el desarrollo del capitalismo, la expansión de las relaciones sociales capitalistas, de la mercantilización de la sociedad. Sin embargo, hay otros temas que siguen estando allí presentes. Ahora, en las plantaciones, sobre todo cacaoteras, porque era la época de la exportación del cacao en esas décadas, la situación, sin ser exactamente igual, tenía muchos puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de las haciendas recibían una forma salarial, que en realidad era un semisalario, porque muchos de ellos recibían este salario en monedas que solo podían circular al interior de la plantación. O sea, únicamente podían comprar en los almacenes de la plantación. No tenía circulación fuera de eso, ¿no? Por lo tanto, era muy lento que se iba desarrollando el capitalismo en el Ecuador, ¿no? Y en las ciudades predominaba todavía las artesanías, ¿no? En el sentido antiguo de las artesanías, no en el sentido actual de las artesanías, ¿no? De los talleres en donde el maestro artesano tenía a su cargo a oficiales que eran igual trabajadores semiasalariados, pudiéramos decir, porque muchas veces incluso se entendía que quienes trabajaban en los talleres artesanales, no tanto los oficiales, pero sí los aprendices, ¿no es cierto?, más bien deberían estar obligados a pagarle al maestro artesano que fungía también como maestro para introducirles en el oficio, en los secretos del oficio, ¿no? Que es todavía una concepción muy tradicional de la artesanía, proveniente también de los gremios artesanales europeos de la Edad Media, ¿no es cierto? Existía un desarrollo débil del trabajo asalariado, por tanto, era bastante común que las casas en las ciudades, no únicamente de los grupos dominantes, sino también de amplios sectores de la clase media mestiza, tuviera a su cargo criadas, ¿no? Que eran generalmente niñas o adolescentes provenientes del campo, para el caso de la sierra, generalmente indígenas, que actuaban como sirvientas a cambio de que se les dé casa y comida, es decir, prácticamente sin salario, ¿no es cierto? Una especie de trabajo casi gratuito en realidad. Había muy pocas industrias, ¿no? Industrias en el sentido ya moderno del tema, ¿no? Existían manufacturas que eran talleres artesanales más grandes, ¿no es cierto? Podían incluso llegar a ser relativamente grandes, pero pocas industrias en el sentido moderno del término, ¿no?
Sobre todo en la sierra, el desarrollo de ese capitalismo era muy limitado, ¿no? En la costa, sobre todo en Guayaquil, había un mayor desarrollo de las relaciones capitalistas, la relación salarial, un poco más de industria, este, también la presencia del salario en las nuevas actividades económicas. Recordemos, estamos en 1922, a muy pocos años de que culmine la construcción del ferrocarril, ¿no es cierto? El ferrocarril trasandino, el ferrocarril Guayaquil-Quito, como se le conoció, en realidad Durán-Chimbacalle, ¿no es cierto? Y obviamente ya estos trabajadores eran trabajadores asalariados, ya era parte de una clase obrera moderna, ¿no es cierto? Pero todavía el grueso de lo que en la época se llamaba clase obrera era una mixtura, ¿no es cierto? Una, una mixtura muy compleja de trabajadores asalariados modernos, trabajadores asalariados semiobreros, podríamos decir, en las actividades artesanales e incluso artesanos, ¿no? Los propios maestros artesanos, dueños de los talleres, se consideraban a sí mismos obreros y parte de la clase obrera. Por eso es que las primeras organizaciones obreras, sobre todo en la sierra, eran más organizaciones de artesanos que de obreros en el sentido moderno, asalariado del término. En Guayaquil, en cambio, como ya estaba un poco más desarrollado el capitalismo, se desarrollaron también más rápidamente organizaciones sindicales que eran más claramente obreras, en donde las demandas clasistas, por lo tanto, ya eran demandas más claras, ¿no? Los historiadores señalan, y con esto voy a terminar esta parte, los historiadores señalan claramente cómo es la huelga de los ferrocarriles, de los trabajadores del ferrocarril, la que de alguna manera activa toda la movilización huelguística que luego se convertirá en esa huelga amplia, no se le podría llamar huelga general realmente, pero sí esa huelga amplia del 15 de noviembre de 1922. Los trabajadores del ferrocarril planteaban demandas claramente clasistas. Por ejemplo, la de la jornada de 8 horas diarias, ¿no? Y remarquemos, solamente para ver cómo la historia da idas y vueltas, que justo en la actualidad, con motivo de la pandemia, o con pretexto, más que con motivo, con pretexto de la pandemia, el gobierno, y, empujado y respaldado por la burguesía, y respaldado y empujado por el Fondo Monetario Internacional, planteó una serie de reformas laborales en la mal llamada ley humanitaria que vuelve a poner en cuestión, ¿no? A la vuelta de todo este tiempo, ¿no? Nuevamente una de las demandas centrales de las primeras décadas del siglo XX, la de la jornada de 8 horas diarias. Qué bacán escuchar todo ese relato, además acertado como decía David, para las personas que nos escuchan por fuera de estos territorios. Bueno, también mencionar que no es que en las mallas curriculares, por ejemplo, de educación primaria, se hable mucho del 15 de noviembre, ni siquiera aquí, ¿no? Sin embargo, se sabe por otros medios, por otras entradas, sabemos y conocemos del asunto. El documental del Pocho Álvarez ha ilustrado, han tratado, y además las fuentes como textuales y además la tradición oral, narrativa también a través de los docentes que están comprometidos con este tipo de transformaciones. Bueno, y ya son 98 años, van a ser el centenario. Entiendo que no ha habido esfuerzos por ejercer ningún tipo de reparación ni justicia en cuanto a eso, más bien como que se ha seguido profundizando, el siglo XX ha sido complicado,
teniendo incluso, como mencionó Mario, también otros espacios que fueron influenciados por este 15 de noviembre, la masacre de los trabajadores de Astra, no sé, ¿no? Un poco ahí, ¿qué lectura le podrías dar, tal vez tú, Mario, así a través de los tiempos y un poco también haciendo análisis con otros espacios como de los del siglo XX, de fuera del territorio, o sea, en el siglo en general, ¿no? O sea, este suceso, pero sí como un poco más. Claro. Bueno, se pudiera obviamente plantear eh, varios ángulos respecto a lo que estás planteando este rato. Uno de ellos, por ejemplo, es el de reconocer que la época en la que está inserta el 15 de noviembre de 1922 fue una época de luchas sociales muy importantes en el conjunto de América Latina y en el mundo entero, ¿no? Si nosotros miramos América Latina, en 1910 se había producido la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana es la primera revolución popular, ¿no?, en la historia de América Latina, sobre todo de la América Latina de habla hispana, ¿no es cierto? Porque las revoluciones independentistas fueron realmente más revoluciones políticas que revoluciones sociales. Es decir, atendieron al elemento político, al aspecto político de tener un gobierno independiente, ¿no? De que las políticas y los gobernantes pudieran decidirse acá en las tierras americanas y que no dependan de la metrópoli española. Sin embargo, no modificaron sustancialmente las relaciones sociales, ¿no? Por eso este modo hacendatario y la mentalidad que lo acompaña sobrevivió toda la época de la República, ¿no? Y lo encontramos vivito y coleando hoy, ¿no es cierto? En muchas de las cosas que nosotros escuchamos en octubre del año anterior, nosotros vemos la presencia viva, ¿no?, de esa mentalidad colonial y hacendataria. Ahora, ¿por qué esa mentalidad no ha logrado ser superada en la sociedad ecuatoriana? No se trata únicamente de la educación, aunque evidentemente algo tiene que ver, ¿no? Y ya hablaremos de eso enseguidita, sino sobre todo a que las relaciones sociales no fueron suficientemente modificadas, ¿no? Si las relaciones sociales y las relaciones económicas, si las relaciones entre las clases siguieron estando marcadas por esas estructuras económicas, ¿no es cierto?, por esas modalidades económicas de extracción de sobretrabajo, por esas modalidades de dominación social y de dominación política, pues evidentemente la mentalidad tampoco podía modificarse, ¿no? La única revolución independentista de la época que fue, además de una revolución política, una revolución social, fue la revolución haitiana, ¿no? La independencia de Haití, porque esa fue producto de la rebelión de los esclavos negros, ¿no?, que insurgieron al mismo tiempo contra el poder colonial de Francia, ¿no?, y contra el dominio de los grupos dominantes, tanto franceses y criollos, o creoles, ¿no es cierto?, como nativos haitianos. Y Haití, de esos primeros años, fue vista, justo por eso, como una suerte de faro de libertad, ¿no? Tanto así que Simón Bolívar, cuando de manera muy compleja, evidentemente, y de manera incluso contradictoria, trata de dar una respuesta a la crisis profunda de los primeros años de existencia de las nuevas repúblicas, cuando él plantea el tipo de régimen político
para las nuevas naciones, que está claramente expresado en su propuesta de constitución para la República de Bolivia, él toma como referencia justamente a Haití, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es bastante importante porque Haití significa justo esto, ¿no? O sea, el tema de que no se puede llegar a una independencia profunda y plena si es que no se independiza al mismo tiempo lo político y lo social, ¿no? Eh, esto hizo que los conflictos sociales, ¿no? Y que las cuestiones sociales que estaban planteadas en la época colonial no fueran superadas en la época republicana y más bien fueran complejizándose con nuevas cuestiones sociales. Por ejemplo, con la cuestión obrera, cuando empieza a desarrollarse más plenamente las relaciones sociales capitalistas. Esto fue la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana fue una gran insurrección campesina, ¿no? por la masa de los revolucionarios y con una presencia muy importante de los sectores modernos de la clase obrera, sobre todo los trabajadores del ferrocarril, que jugaron un papel muy importante durante la Revolución Mexicana, incluso para el desplazamiento de los ejércitos revolucionarios. Sin el ferrocarril la cosa hubiera estado bastante complicada, porque México es un territorio mucho más grande que el Ecuador, ¿no es cierto? Y también de sectores medios, ¿no? Clases medias, que también veían constreñidas sus posibilidades, voy a utilizar un término de la época, ¿no? Sus posibilidades de progreso, ¿no? La Revolución Mexicana de 1910 marca el imaginario social latinoamericano durante mucho tiempo. Y para 1922 estamos muy, muy cerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero por otro lado, también había ocurrido en Europa, ¿no? Y en la parte aparentemente periférica para entonces de Europa, en la Rusia de los zares, la revolución bolchevique en 1917, ¿no es cierto? La revolución bolchevique, en cambio, planteaba que la solución a la cuestión social y en la Revolución Rusa, esa cuestión social terminó concentrándose, por decirlo así, en tres demandas, ¿no? Pan, paz y tierra. Es decir, solucionar el problema de la subsistencia de las clases trabajadoras en general, ¿no? Solucionar el problema de los campesinos empobrecidos, ¿no? Que no tenían posibilidad de producir, ¿no es cierto?, en la medida en que las tierras estaban monopolizadas por la nobleza terrateniente, ¿no? Y la nueva clase de los arrendatarios capitalistas de esas tierras, y solucionar la demanda que provenía del gran conflicto de esos años que fue la Primera Guerra Mundial, que desangró a Europa entera y en el caso de Rusia muy particularmente, ¿no? Por la cantidad de muertos que hubieron, por la destrucción que hubo de la capacidad productiva de Rusia, digamos, y por la destrucción de las formas sociales inmediatas, ¿no? O sea, familias que quedaban destrozadas, mutiladas, hambrientas, ¿no es cierto? Entonces, la Revolución Rusa era el grito de los oprimidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la idea de que ese grito de los oprimidos tenía que dar por resultado una transformación de la sociedad, pero que la transformación de la sociedad solo podía darse si es que
eran esas clases oprimidas y explotadas, los humillados y ofendidos, como escribió Dostoyevsky en su novela, si es que eran los propios humillados y ofendidos los que tomaban el poder en sus manos, ¿no? Vinculando nuevamente la idea de revolución social y revolución política que estuvo presente en la revolución haitiana al inicio de la época republicana y que volvió a traer a la memoria profunda de Latinoamérica la Revolución Mexicana de 1910. Ahora, en esa época también había un despliegue de desarrollo capitalista incluso más fuerte que en el Ecuador, en otros países. México, uno de ellos, y por eso la presencia importante de contingentes de trabajadores asalariados en la Revolución Mexicana. La Argentina, otro de ellos, ¿no? Y por eso también las luchas que se habían dado a inicios del siglo XX, con resultados muy parecidos a los que trajo, lamentablemente, el 15 de noviembre de 1922 en el Ecuador, es decir, la masacre de los trabajadores. Hubo masacres de trabajadores, igual que lo hubo en el Ecuador en 1922, en la Argentina unos años antes, y en México también unos años antes, un poquito antes de la Revolución de 1910. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos en toda esa época es una suerte de convulsión social generada por la agudización de los conflictos, de las contradicciones, de los antagonismos sociales que combinaban conflictos modernos, ya propiamente capitalistas, con conflictos que se venían arrastrando desde la colonia y que los primeros 100 años de república no resolvieron y en realidad ni siquiera plantearon, y con todos los conflictos intermedios que se van creando entre estos dos polos, vamos a decir así, predominantes de conflictividad. Por eso también es una época en que los sectores medios, sobre todo los jóvenes de los sectores medios, están en permanente ebullición, ¿no? Es la época de la primera reforma universitaria, ¿no? De la reforma de Córdoba, que se da en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, por primera vez, pero que se extiende, ¿no es cierto?, por toda América Latina, como demanda y como acción, sobre todo de esta juventud de la clase media radicalizada, que va a dar por resultado empujas por reformas y por democratizaciones, pero que va a dar por resultado también, junto con la lucha social de las clases trabajadoras, el aparecimiento o fortalecimiento, según el caso de los diversos países de la región, de dos formas políticas que todavía siguen marcando este rumbo paralelo y opuesto, ¿no es cierto?, que son, por un lado, el socialismo y por otro lado, el populismo. Las primeras formas populistas en América Latina se generan justamente en esa década de 1920 con la fundación del APRA, ¿no es cierto? Es decir, que también estamos vísperas del centenario del populismo, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, es el momento de la aparición, y esto es mucho más fuerte para el caso de los países andinos y desde los países andinos, con ecos en el resto de América Latina, de lo que José Carlos Mariátegui llamó el socialismo indoamericano, ¿no es cierto? Es decir, esa búsqueda de construir el socialismo desde las particularidades específicas de la sociedad latinoamericana, de la constitución, tanto económica como de la estructura de clases, la forma del dominio político, las formas culturales de nuestras sociedades, la estructura de clases de nuestras sociedades y por lo tanto también la forma en que aparecen las demandas de las clases trabajadoras. Muchas veces nosotros
pasamos un poquito por alto, digamos, algunos de estos elementos, pero obvio que no se puede entender ni el 15 de noviembre, ni el devenir posterior de las luchas sociales y de las opciones políticas, por decirlo así, que todavía están allí, a veces latentes, a veces visibles en la sociedad latinoamericana, sin entender este entrecruce, ¿no? Este entramado complejo de fenómenos, ¿no? Eh, Disculpen porque me olvidaba de algo que me gustaría mencionar, incluso de las formas de organización, ¿no? Las organizaciones obreras de la época, tanto en el Ecuador como en América Latina, así como había ocurrido antes en Europa, eran organizaciones que demandaban no únicamente las reivindicaciones económicas de la clase, sino que también actuaban en demandas, vamos a llamar así genéricamente, culturales de la clase, ¿no? Ujú. Se planteaban escuelas de alfabetización, ¿no? Igual que en las comunidades indígenas se planteaba hacer una educación indígena clandestina, a escondidas de los dueños de las haciendas. También las organizaciones sindicales planteaban escuelas de alfabetización, planteaban escuelas también, obviamente, de formación política, de formación cultural. Existían clubes culturales en las organizaciones sindicales de la época, grupos de teatro, grupos de poesía, eventos literarios, artísticos, musicales, porque la formación de la clase no es una formación exclusivamente económica, ¿no? Sino que es, digamos, una autoformación en el conjunto de la vida social de la clase trabajadora. Y por eso también incluían demandas alrededor de la vivienda, ¿no? O sea, se conformó en el Ecuador, hubo en la década de 1930 una liga de inquilinos, por ejemplo, en Quito, ¿no es cierto? Que muestra cómo la acción de las organizaciones sindicales y sociales de la época tenía desde el inicio esa perspectiva más amplia que la imagen que nos han tratado de vender comentaristas de la época y comentaristas de hoy en día, que sostienen que el movimiento sindical es un movimiento puramente economicista, un movimiento corporativo, algo que repiten tanto los populistas, el correísmo lo repitió hasta el cansancio, y que repiten en la actualidad incluso muchos grupos radicales, ¿no es cierto?, pero que sin embargo repiten esos argumentos. Así es, y bueno, Mario creo que nos ha dado una explicación súper buena de todo lo que ha significado pues del 15 de noviembre del 22, un hecho, un hito muy importante y bueno, y que creo que desde mi punto personal se ha ido como que olvidando, pero también desde otra parte también se ha ido resistiendo para que su memoria no se desvanezca. Me parece que lamentablemente también se nos está acabando el tiempo, así que... Bueno, no sé, Mario, unas palabras de finales, no sé, hablando también, me hubiera gustado hablar también de lo que estamos viviendo también, ¿no? De cómo se ha configurado la clase trabajadora en estos tiempos de pandemia, pero bueno, ojalá exista otra oportunidad para hacerlo, pero a ver si en estos minutitos que nos quedan. Claro, con todo gusto, yo les agradezco a ustedes mucho tanto la invitación como la conversación que hemos tenido. Y claro, una lástima, el tiempo siempre se nos va corto cuando se trata de conversar sobre estos temas, de reflexionar. Yo para terminar quisiera referirme a una parte de la anterior pregunta que tiene que ver con la educación y voy a mezclar, a combinar educación e investigación. Porque es evidente, como ustedes ya señalaron, que eh, en, en- en- en los programas educativos actuales se habla muy poco de estos problemas, ¿no? Tanto en el colegio cuanto en las universidades. Pero esto a su vez tiene relación, me parece a mí, con dos aspectos de este tipo de enseñanza o de no enseñanza de la historia. En primer lugar,
que en la mirada histórica se sigue todavía desvalorizando la historia de las clases subalternas y de las clases trabajadoras. Todavía la historia se sigue viendo como la historia de los grandes personajes, que finalmente es la historia de las clases dominantes de cada época a través de sus héroes en cada una de las etapas de la vida de una sociedad. Y en segundo lugar, porque, lamentablemente, cada vez se estudia menos historia, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un problema bien serio, ¿no es cierto? Es decir, la falta de énfasis en la necesidad del estudio de la historia. Parece que las sociedades consideran ahora que la historia tiene que ver simplemente con algo que ya pasó hace mucho tiempo y que por lo tanto no nos interesa más que como una especie de curiosidad. Es casi como, bueno, podemos ir al museo, pero eso no afecta el resto de nuestra vida, ¿no? Y no nos damos cuenta que el estudio de la historia es también importante desde las preguntas, desde las cuestiones que el presente nos plantea. Porque el presente que nosotros vivimos, ¿no?, es un presente que se ha constituido a través de todos esos procesos que llamamos historia, ¿no? Y que por lo tanto esa historia no está únicamente en el pasado, sino que está también en aquello del pasado que pervive todavía en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta mentalidad hacendataria, todas estas cosas que hablábamos de la violencia del Estado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este déficit profundo, ¿no es cierto?, de comprensión de la historia. Pero además, porque en la actualidad se mira mal incluso hablar de la clase trabajadora. Las investigaciones sobre la clase trabajadora son cada vez menos, ¿no? Entonces parece que no fuera importante estudiar la situación de la clase trabajadora, ¿no? Yo alguna vez en la universidad, acompañé o llevé, si ustedes quieren, a un grupo de estudiantes a un evento organizado por una central sindical. Y cuando hacíamos en clase, la clase siguiente, después, la evaluación de esa visita que habíamos hecho, a mí me sorprendió mucho que varios estudiantes dijeron, nosotros pensábamos que ya no existía la clase obrera, que ya no existía el movimiento sindical, ¿no? Ahora, eso no es únicamente por desconocimiento de los jóvenes, ¿no? Es básicamente porque el sistema educativo y el sistema de investigación no toma eso en cuenta. O sea, la clase obrera ha pasado de ser una presencia fantasmal, ya no existe la clase obrera, ¿no es cierto? Lo cual es absolutamente falso, porque como bien decía David en la pregunta señuelo del final, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que esa clase se ha transformado, se ha modificado. Y entonces en la investigación, en la comprensión, nosotros tenemos que indicar cuáles han sido esas transformaciones y por qué esos sectores siguen siendo clase obrera, ¿no? Y por qué siguen siendo generadores de plusvalor, y por qué sigue habiendo explotación del trabajo, y por qué la explotación del trabajo sigue siendo la columna vertebral de la reproducción de la sociedad aún hoy en día. Y aquí voy a enlazar un poquitito, y lastimosamente el tiempo no nos da para más, con una referencia rápida a la época de la pandemia y a la ley mal llamada humanitaria, hipócritamente llamada humanitaria, que mencionaba hace un rato, porque el eje central de esa ley es justamente profundizar la apropiación de plus trabajo por parte de la clase burguesa, ¿no? O sea, eso es prácticamente lo único que contiene la llamada ley humanitaria. Y eso nos está mostrando, ¿no es cierto?, cómo la reproducción de la sociedad sigue girando en torno a la explotación del trabajo. Es decir, que todas las otras cosas, por supuesto que existen, por supuesto que son importantes y muy importantes, ¿no es cierto? Por supuesto que están entrelazadas con aquello que es central y fundamental en la reproducción de la sociedad, pero que lo fundamental y central sigue siendo
la explotación del trabajo. Bueno, yo también espero, ojalá haya la ocasión de tener una nueva oportunidad de una charla con ustedes para poder hablar de estos otros temas y de muchos otros que, claro, se nos quedaron, antiguamente se hubiera dicho, en el tintero, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que decir, se nos ha quedado en el drive o se nos ha quedado en la memoria portátil, ¿no es cierto? Y bueno, simplemente agradecerles a ustedes por la invitación, por la oportunidad de conversar, por la oportunidad de traer sobre la mesa estas inquietudes de las que hemos podido conversar ahora. No, Mario, gracias a usted. Siempre será un gusto y placer escuchar su voz, especialmente por la experiencia que ha tenido, precisamente como dijo Mateo al principio, esa agencia que ha tenido con las mismas organizaciones de base, lo cual también le da una legitimidad, si se podría decir así, para que opine usted de estos temas. Entonces, bueno, eso creo que es todo, Mateo. Nada, igual agradecer, creo que ha sido un reto así más o menos gigante tratar de meter tantas cosas que suceden, de hablar del siglo XX, hablar del XXII, hablar de la clase trabajadora, además de las continuidades del colonialismo, el pensamiento de la hacienda, todo esto, meterlo en este espacio tan corto de tiempo, creo que resulta un reto, pero creo que con la facilidad de palabra que Mario también tiene, nos ha sido bastante fluido y eso también la gente que nos está sintonizando lo sabrá apreciar. Igual ahí en la caja de comentarios pueden dejarnos sus interacciones que nosotros también le haremos llegar a nuestro invitado el día de hoy. Este día, martes 17 de noviembre, a 2 días de los 98 años de los sucesos del 15 de noviembre del 22, una memoria que nos puede transportar a conversar de un montón de cosas que aún están vigentes y que aún están todavía por ponerlos sobre la mesa. Entonces, importante y bacano también con la forma y con la dinámica y con el carácter lúdico que Mario nos ha compartido el día de hoy. Y nada, igual esperando que podamos hablar de estos otros temas así de actualidad y un poco seguir reflexionando con Mario, sería chéverísimo. Igual agradecer a todos quienes nos escucharon aquí desde el dial de amplitud modulada 940 AM, desde la página de Radio Casa de la Cultura, desde las plataformas de redes sociales de Frecuencia Subversa Radio y también Radio La Conquista del Pan, que estaremos sonando el jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Argentina, 5 hora de Ecuador, sería a las 4 de hora de México. Entonces, ahí para la gente que nos escucha en otras latitudes, agradecer. Bacancísimo, gracias Mario, esto fue Frecuencia Subversa y una última despedida, bacán, gracias, esa es. Gracias Mario. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes. Fue Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, 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 toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.